Bien, creo que hay cosas que la palabra de Dios nos dice y que son consejos para nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra vida cristiana también. Y estos consejos los encontramos en la palabra de Dios. Y muchas veces no hacemos caso a estos consejos porque no sabemos cuáles son esos consejos. Pero esta noche vamos a hablar sobre los consejos que nos da la palabra de Dios. Hay diversos y demasiados consejos dentro de la palabra de Dios, pero acá hemos seleccionado los que vamos a hablar. Y vamos a arrancar con el primero, que es mantener nuestro corazón en humildad. Creo que nosotros como cristianos siempre tenemos que tener presente que Dios prefiere a alguien con humildad antes que a alguien soberbio. Y lo vamos a leer en la palabra de Dios en Santiago 4:6. Dice de la siguiente manera: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acá la palabra de Dios nos está diciendo que Él resiste a los soberbios. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros somos cristianos, pero aún siendo soberbios, el Señor resiste a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor no está ahí pleno con nosotros, ni nosotros plenos con Dios. ¿Por qué? Porque aún tenemos esa soberbia dentro de nuestro corazón. Y acá claramente lo dice la palabra de Dios, lo voy a volver a leer, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, si nosotros nos mantenemos con humildad, nos mantenemos como el Señor pide que estemos, al final lo que vamos a recibir es gracia de Él, ¿verdad? Entonces, creo que cuando nosotros hacemos caso a esto, también podemos acercarnos más al Señor, porque nosotros nunca vamos a acercarnos al Señor si creemos que todo lo podemos hacer, pero solo cuando reconocemos nuestra incapacidad de hacer muchas cosas, es cuando le entregamos todo al Señor, cuando le entregamos todo lo que Él quiere que le entreguemos, que le entreguemos el control de nuestra vida. Es ahí en donde Él también se manifiesta y nos da esa gracia. Voy a leer otro versículo que es en Filipenses 2. Si ustedes también nos pueden acompañar, también sería excelente. 2:3, y dice de la siguiente manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por por lo de los otros, dice. Entonces, acá dice claramente que nosotros no tenemos que vernos como mayor a los demás. Acá dicen que, acá la palabra de Dios nos dice que vean a todos los demás como superiores a ustedes mismos. Y si nosotros nos creemos mejores en ciertas áreas y creemos incluso que es por nuestra propia acción, ahí nos estamos convirtiendo en soberbios. Acá la palabra de Dios nos dice que incluso veamos a todos como superiores a nosotros, para que de esa manera no crezca la soberbia en nosotros y así ser aceptados por Dios. Wow, muy interesante todo eso. ¿Y por qué es importante que nosotros hagamos caso a los consejos de la palabra? Quiero, antes, hay varios versículos. Hoy creo que les vamos a ir compartiendo muchos versículos porque queremos que ustedes tengan varias herramientas, varios anotes. No es tal vez como una explicación de lo que tal vez entendemos en la palabra, sino que es compartirles a ustedes consejos de la palabra del Señor. Pero me gusta mucho lo que dice en Proverbios 1. Dice que la sabiduría es el conocimiento de los principios y normas contenidos en las sentencias de los sabios que enseñan a conducirse con éxito, también en los negocios y empresas de la vida, pero sobre todo en el orden moral por el cumplimiento de la ley de Dios. Justo lo que tú mencionaste hace un momento, que nosotros tenemos que aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y la sabiduría es esa. Por eso decíamos que estos consejos no solo son para personas cristianas o para personas que creen en Jesús, sino es para todo tipo de persona que quiera tener una vida exitosa. Es para las personas que quieran ser exitosos en la vida, pues primero tenemos que adquirir sabiduría.
pero la sabiduría viene de Dios. La sabiduría la encontramos en la Biblia, en este libro maravilloso. Y es que dice el versículo 1, que son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, dice, para aprender sabiduría e instrucción. Ya vimos lo que es la sabiduría y dice que es también para recibir e instrucción. Es muy importante porque quiero que tú nos repitas el primer consejo que mencionaste. Es que nos mantengamos en humildad. Que nos mantengamos en humildad, pero para mantenernos en humildad también necesitamos aprender instrucción. Hay instrucciones. Una de esas instrucciones es también lo que Sergio, lo que tú nos compartiste hace un rato, ¿verdad? De que no nos sintamos superior a las demás personas, sino que siempre mantengamos un corazón humilde. Y esa es la instrucción. Pero también tengo otra expresión, un significado de la palabra instrucción que dice, designa las disposiciones morales, la educación y la disciplina que se obtienen mediante la corrección de la naturaleza viciada. La naturaleza viciada es porque por naturaleza nosotros somos pecadores, ¿verdad? Cuando acá se refiere a una naturaleza viciada es algo que ya está contaminado, algo que está sucio. Pero acá dice que son las disposiciones morales, la educación y la disciplina que se obtienen mediante la corrección. Habla de una corrección de nuestra naturaleza que ya está viciada, ya está perdida, ya está contaminada y que capacitan para conducirse en la vida conforme a los postulados de la sabiduría, cuyo cumplimiento exige dominio propio. Es de carácter personal el tomar la decisión de decir, muy bien, hoy escuché un consejo y decir, ¿lo voy a aplicar o lo voy a ignorar? ¿Verdad? Es de carácter personal, no es algo que alguien te puede obligar, no es así, no es como cuando están presos, ¿verdad? Creo que los presos viven bien, pero como que hay reglas, esto vas a hacer y punto, muy bien, no te toca de otra, pues toca lo que toca, pero necesitamos nosotros tener dominio propio. Y estamos compartiendo en esta noche consejos de la palabra para que nosotros tengamos una vida excelente. Entonces necesitamos adquirir sabiduría y también instrucciones en la vida. Y las instrucciones son los que hoy también les venimos a compartir. Y claro que no es todo, ¿verdad? No, no es todo, no traemos todo resuelto, pero sí estoy seguro que estas instrucciones que les venimos a compartir también a ustedes les puede servir porque son instrucciones que encontramos en la Biblia, que es la palabra de nuestro Dios. Así es. Excelente, porque entonces si nosotros seguimos las instrucciones que nos dice la palabra de Dios, también nos irá bien en la vida, ¿verdad? Y creo que parte de la sabiduría que demostramos es hacer caso a los consejos que nos da la palabra de Dios, ¿verdad? Porque claramente también lo dice en la palabra de Dios que el principio de toda sabiduría es el temor al Señor. Entonces, si nosotros tememos al Señor, también vamos a seguir sus consejos. Eh, Hay veces en la vida, en general, ¿verdad? No precisamente cristiana, en donde nos encontramos en circunstancias difíciles, por procesos, por causas naturales, por un sinfín de cosas, pero hay veces en la que pensamos que ya no podemos seguir, pensamos que nos vamos a quedar ahí estancados, que no hay salida al problema que estamos pasando, que estamos viviendo. Pero acá es donde viene otro consejo de la palabra de Dios, que es persevera en tiempos difíciles. Y creo que es muy costoso para los seres humanos perseverar en tiempos difíciles. Es más fácil quedarse estancado, retroceder o rendirse antes que accionar y perseverar en esos momentos difíciles. Pero acá claramente la palabra de Dios también nos da aliento y quiero que todos lean conmigo lo que dice en Gálatas 6:9, que dice de la siguiente manera: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, dice. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe, dice. Cuando nosotros nos encontramos en esos momentos difíciles en donde no le vemos salida a nuestra vida, en donde no le vemos salida a todas las cosas malas que nos están pasando en ese momento, muchas veces no tratamos bien a las personas, muchas veces dejamos por un lado las cosas que le importan a Dios y seguimos lo que nosotros pensamos que es correcto en ese momento.
Pero acá la palabra de Dios nos incita que aún en esos tiempos difíciles, en donde tenemos la razón quizá de accionar mal en algún momento, por toda la presión que quizá en algún momento lleguemos a sentir, acá la palabra dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros pasamos por esos momentos es cansado hacer el bien. Es difícil hacer el bien, pero que acá la palabra de Dios te dice a ti y a mí que no nos cansemos. Y también nos dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Por eso es importante permanecer firmes en esos momentos en donde nosotros ya no le vemos salida a nuestra situación, donde ya no vemos salida, donde ya no vemos opciones. Es preciso el estar haciendo las cosas bien. Claro. El estar leyendo la palabra de Dios, asistiendo a la iglesia, no desmayarnos porque solo de esa manera cegaremos. Vamos a leer también lo que dice en Romanos 5:3 y dice de la siguiente manera, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Acá se viene uno de las cosas que quizá a muchos no nos gusta porque muchos de nosotros no somos pacientes. Yo me considero que me cuesta un montón con la paciencia. Yo le digo, Señor, dame paciencia, pero es difícil adquirir la paciencia porque acá la palabra de Dios dice que se los voy a volver a leer. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza, dice. Todo va de la mano. Si queremos paciencia, vamos a tener prueba. Y dice que no solo vamos a tener prueba, no solo vamos a pasar momentos difíciles, sino que nos gozaremos en él, dice Pablo. Y es algo que es un reto para nosotros como cristianos. Sé que suena sencillo, suena fácil, pero si nos aferramos a lo que dice la palabra de Dios, Él también será ayudador, consolador para cada uno de nosotros en esos momentos difíciles. Y solo es de permanecer, porque dice que la prueba también produce esperanza. Acá la palabra de Dios lo dice, lo acabamos de leer. Y si es de esa manera, entonces voy a estar seguro de que el Señor Jesús va a venir a ayudarme, a salvarme y no quedarme estancado ahí. Pero es importante que tú y yo perseveremos haciendo el bien. Wow. Es muy bonito todo esto, y es que en la versión lenguaje actual dice de la siguiente manera: así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Esta palabra, cuando dice a su debido tiempo, también nos recuerda que en la Biblia dice que todo tiene su tiempo bajo el cielo y también tiene su hora. Entonces, habría que preguntarnos realmente, para no desmayar, y tener eso en mente, de que entonces nuestra hora no ha llegado. Si la Biblia dice que todo tiene su tiempo bajo el cielo y también tiene su hora, entonces no nos desmayemos. Bien, tú, Sergio, hacías referencia a cuando pasamos por momentos difíciles en la vida, ¿verdad que sí? Sin embargo, también esto aplica para las metas y los propósitos que tenemos en la vida. No sé, de repente tú te propusiste tener cuadritos en el abdomen, ¿verdad? Y bueno, los tiene. Sí, digo. Y bueno, entonces tu meta es de aquí un ejemplo, que a inicios de este año o a los finales del 2025, yo ya voy a tener bien marcado mis músculos y todo eso. Y no es un sufrimiento de cierta forma, algo que te vino porque se te vino, sino que es la perseverancia para alcanzar también un propósito en la vida. Y aquí me llama la atención porque hago referencias, porque dice, si seguimos haciéndolo, muchas veces el problema es que nosotros no perseveramos en las cosas y por eso no miramos el resultado, no miramos los premios, digamos. El premio de ser disciplinado e ir al gimnasio, pues sería que cualquiera que se te cruce en el camino con un dedito lo empujas, ¿verdad? Porque saldrías bien, bien musculoso. Entonces, todo tiene un premio, todo tiene una recompensa. Muy bien, te sometes mucho en oración, en la vida espiritual, pues vas a tener resultados, porque te vas a estar metiendo en una atmósfera. Entonces, no solo aplica para los momentos difíciles de nuestra vida, sino que aplica para nuestros proyectos.
para las metas que tenemos en la vida. De repente también en algún momento tú recibiste una palabra de parte de Dios en el que alguna oración se te contestó, alguna oración respondida, pero pasan años y no verás el resultado. Y tú dices, no, entonces seguramente eso ya no existe, seguro ya no lo voy a ver. No, no desmayemos, sigamos caminando en esa misma dirección. Sigamos caminando porque dice la palabra, si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Entonces, si nos damos cuenta, aquí habla de un premio. Entonces, para obtener los premios en la vida, tenemos que perseverar. Entonces, otro consejo que nos da la palabra es perseverar, es ser consistentes, no desmayar, no desanimarnos. Muy bien, si tienes algún otro proyecto, ¿qué otro proyecto en la vida hay, digamos, en la vida personal? Un ejemplo. Terminar los estudios, es cierto, también tiene su dificultad, tiene ah, hay que hacer sacrificio. Conozco varios amigos que decían que amanecían haciendo tareas y no es un sufrimiento porque les vino una desgracia, es un sufrimiento porque ellos tienen algo, una meta, tienen un propósito. Y entonces la Biblia nos habla de eso, que nosotros nos propongamos cosas. Otro consejo que encontramos en esto de la perseverancia es que también nos animemos a creer y a tener metas en la vida, que nos animemos a creer por una vida mejor al que tenemos ahora, tal y como tú lo dijiste. Me gustó lo que comentaste porque muchas veces dijiste las personas se quedan estancados o retroceden porque es lo más fácil que seguir avanzando. Y creo que eso es cierto, nos ha pasado en algún momento como que pues al menos estoy bien, entonces me quedo o sigo. No, que no caigamos en eso, sino que también nos tracemos metas en la vida. Y una vez que nos propongamos algo, pues sigamos haciéndolo. Creo que también es como lo que nosotros estamos haciendo de lunes a lunes, ¿verdad? Que si en algún momento empezamos, hay lunes que a veces se nos complican por circunstancias, por situaciones, pero tomamos la decisión de seguir perseverando, de seguir haciéndolo. Y bueno, pues entonces esto es lo que nos dice la palabra de Dios, que debemos de perseverar y no rendirnos si nos proponemos algo, porque es la única manera de recibir premios. Pero antes de dejarte el espacio, también quiero hacer referencia a lo que le pasó a Jacob. ¿Tú te acordás que Jacob es el que peleó con el ángel? Dice, con el ángel del Señor, aunque que se dice que posiblemente era el mismo Dios, era Jehová mismo. Pues no se sabe, pero algunos teólogos dicen que podría, no sé, no lo confirmo. Pero él se puso a pelear con el ángel y le agarró y no, quiero que me bendigas, y quiero que me bendigas, y quiero que me bendigas. Y él estaba, pero yo digo que él aplicó lo que dice acá, no dejó de hacer lo que estaba haciendo. Y él, no, yo quiero que me bendigas, a pesar que ¿cómo fue que le golpearon en el costado, verdad que sí? ¿O dónde fue que le golpearon? Lo dejaron ileso, lo dejaron cojo, pero él dijo, no importa, yo quiero tu bendición, quiero tu bendición. Entonces, ¿qué hizo él? No retrocedió, ni dijo, bueno, va, de plano, pues después de que le dieran un golpe, ¿verdad? No, entonces, de plano, no, y aquí me quedo. No, a pesar del golpe, él dijo, no, es que yo quiero tu bendición, este golpe no me importa, yo quiero tu bendición. Y vemos al final si le dieron la bendición, sí le dieron la bendición. Entonces Jacob es literal Israel, o sea, en él se formó las 12 tribus, en sus 12 hijos, y la bendición sobre Israel. Dijo, cualquiera que te bendiga será bendito, y cualquiera que te maldiga será maldito. Imagínate una bendición como esas que me digan a mí, cualquiera que me maldiga, o cualquiera que me bendiga, ¿verdad? Qué chilero todo eso. Pero son ejemplos de perseverancia que miramos. Otro ejemplo de perseverancia también que encontramos en la Biblia, viene a mi mente, es esta mujer que le estaba pidiendo un milagro al Señor, cuando Jesús le dice, no es correcto darle las migajas de los perros a los, ¿qué? La migaja de los hijos a los perros. Ah, De algo los así. niños a los Sí, pues a los perros. perros, dijo. Pero esta mujer no se ofende con eso, sino sigue y dice, sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces, hay que perseverar. Si queremos nosotros algo, te has propuesto una meta, o a lo mejor para este 2025 te falta un 80% o un 70% de tus metas, y pues no te rindas, seguí, aunque no parezca que estés viendo el resultado, pues seguí, no sé, dependiendo en qué área, ¿verdad? Y hay que, obviamente que si ya dejaste 5 cursos, pues tampoco te rindas, el otro año seguí hasta cruzar ese grado que dejaste. Y bueno, sigamos aprendiendo de los consejos de la palabra en esta noche.
Así es, así que si ustedes quieren acompañarnos apuntando los versículos que vamos a ir leyendo, pues también sería oportuno. Vamos a seguir, creo que esto también es importante. Muchas veces pensamos que al ser de alguna manera un poco inofensivo esto, lo dejamos al azar, este otro consejo que nos da la palabra de Dios. Pero creo que tiene importancia por lo que la palabra de Dios nos dice, y es cuidar nuestras palabras, cuidar lo que decimos, lo que confesamos, lo que no confesamos y todo eso. Vamos a leer lo que dice en Proverbios 18:21, dice de la siguiente manera: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, dice. Lo voy a volver a leer, dice: la muerte y la vida está en el poder de la lengua, dice. Si nosotros dimensionamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo acá, entonces tendríamos tan presente el cuidar nuestras palabras, el cuidar lo que decimos. Porque si nosotros seguimos diciendo las cosas que decimos, seguimos afirmando las cosas que afirmamos, eh, es posible que o estemos dando vida o estemos dando muerte, porque el poder está en la palabra. Ya nuestras palabras siempre tienen una reacción. Sí, una reacción, pensamos, por eso digo que a veces parece inofensivo, pero las cosas que tú empezás a declarar, que tú empezás a hablar, esas cosas toman vida o muerte. Depende de las cosas que tú estés diciendo. Y todo eso nosotros muchas veces no lo dimensionamos porque pensamos que pues solo es hablar, solo es decir, solo estoy mintiendo, solo estoy bromeando, ¿verdad? Pero no es de esa manera. La palabra de Dios nos deja tan claro que puede dar vida o muerte. Vamos a leer también lo que dice en Efesios 4:29 y, y dice de la siguiente manera: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino el que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, dice. Un versículo más dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, dice. Creo que viene alineado todo esto. Si nosotros solo hablamos cosas corrompidas, yo sé que nosotros sabemos cuáles son esas cosas malas que hablamos, que decimos, que confesamos. Si nosotros seguimos de esa manera, no solo nos vamos a destruir a nosotros mismos, destruir a otras personas, sino que también vamos a contristecer el corazón del Espíritu Santo. Y eso es algo que no tendríamos que hacer si nosotros queremos agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a declarar cosas buenas para nuestra vida, para la vida de nuestro prójimo, también va a hacer acción eso. Pero si nosotros confesamos palabras corrompidas, palabras malas, acá la palabra de Dios dice que tiene el poder, pero que también estás transgrediendo algo que la palabra de Dios dice que no transgredas, que es entristecer al Espíritu Santo. Y eso no es cosa sencilla, pues. Yo te respeto, te aprecio y no quisiera ponerte triste, ¿verdad? Entonces yo también amo al Espíritu Santo y no quiero contristecer su corazón. Entonces, si nosotros aprendemos a cuidar las palabras que salen de nuestra boca, también vamos a tener presente la palabra de Dios que nos dice que también da vida y da muerte en nuestra lengua, nuestras palabras. También vamos a leer lo que dice en Santiago 3. Si, si ustedes pudieran acompañarnos en Santiago 3, en su versículo 5, dice de la siguiente manera: Ea, así que también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego.
Y la lengua es fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. El 7 dice, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. El 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Acá la palabra de Dios es clara y tenemos que seguir este consejo. La palabra de Dios dice que la lengua es como un fuego que puede prender un bosque entero, un pequeño fuego que puede prender un bosque entero. Por la lengua se han creado guerras y por la lengua también se han cerrado guerras. Entonces está en nuestra responsabilidad cuidar nuestras palabras como lo dice la palabra de Dios. Y es importante, no porque parezca inofensivo, porque parezca pequeñas cosas, no quiere decir con eso que lo vamos a dejar ahí al azar sin ponerle atención. Acá la palabra de Dios es específica y clara. Si ustedes quieren subrayar esto en su Biblia, lo encontramos en Santiago 3, del 5 al 10. Así que cuidemos nuestras palabras porque también tienen poder. Cierto. Y es que también lo dice en el libro de Colosenses. En Colosenses 4:5 dice que andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, dice. Pero el versículo 6 es donde también la Biblia nos exhorta que nuestras palabras sean pensadas, que nuestras palabras no sean así grotescas, que no tengamos un vocabulario ofensivo o vulgar. Tal y como tú lo dijiste, no podemos bendecir a Dios con la boca y luego estar maldiciendo a las personas. Es lo que Dios nos exhorta en su palabra, que debamos de hacer conciencia. Si bendecimos a Dios con nuestra boca, pues no maldigamos a las personas porque no está bien. Y dice el versículo 6 de Colosenses 4, sea vuestra palabra siempre con gracia, dice, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea sazonada siempre con gracia, sean vuestras palabras sazonadas con sal. Siempre, tendríamos que hablar siempre con palabras dulces, y si de pronto en algún momento tú te creaste en un ambiente de palabras vulgares, de palabras ofensivas, de palabras violentas, pues pídele al Señor que cambie tu vocabulario, ¿no? Le podemos pedir al Señor que nos ayude a renunciar a toda esa naturaleza viciada, a ese carácter viciado. Te reís porque este Sergio tiene anécdotas. Y pídele al Señor que te cambie y Dios te va a cambiar. Hemos visto, y la palabra aquí dice que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Para qué? ¿Para qué es importante tener palabras agraciadas en nuestra boca? Para que sepamos cómo se debe de responder a cada persona, dice. Nosotros no vamos a poder responder de una manera amable, de una manera humilde ante una ofensa, ante un insulto, si no hemos aprendido lo que la palabra del Señor dice. Automáticamente nuestra naturaleza es lo que va a salir, y hace referencia a lo que tú leíste en Santiago, ¿verdad? Acabas de leer ahorita. En Santiago del 5 al 10, porque dice, Santiago 3, estoy en Hebreos, me perdí. Santiago 3 ya. Dice, porque decía que es inflama el curso de la existencia. Dice. Y también decía este otro, vamos a ver, donde dice que también venía, si pues leíste en el versículo 8, dice que llena de veneno mortífero. Aquí habla de que nuestra lengua está llena de veneno mortífero porque por naturaleza el ser humano es pecador, por naturaleza el ser humano es dado a ese tipo de cosas. De hecho, crecimos en un ambiente contaminado, pero la Biblia nos exhorta que debemos de pensar de qué forma podemos responder a las personas. Entonces debemos apuntar todo esto, hacer caso, y conste que no lo decimos nosotros, que sean vuestras palabras con gracia. No, lo dice la Biblia. Ustedes pueden anotarlo en Colosenses 4:6, donde dice que sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que debamos de responder
a cada persona, a cada uno. Más si nosotros somos personas que ya creemos en Jesucristo, si somos personas que ya creemos en Dios, pues debemos de empezar a transformar eso en nuestro vocabulario. Sé que lo malo se pega mucho más rápido, los malos hábitos se pegan más rápido que los buenos hábitos. Construir buenos hábitos requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere dominio propio. En cambio, los malos hábitos vienen solos y no cuesta, pero perseveremos, apliquemos el consejo número 2 o número uno, el de la perseverancia. Apliquemos el consejo número 2, perseveremos en lo bueno, perseveremos en tener palabras cuidadosas, perseveremos en hablar palabras de bendición y no palabras de maldición. Es más, hay un dicho, ¿has escuchado un dicho que dicen, cuidado con lo que escupes, porque todo lo que escupes al cielo vuelve a caer? Eso es un dicho terrenal, pero yo creo que también es algo que la gente lo ha sacado también de la Biblia, porque si tú maldices, pues lo que siembras vas a cosechar, pero si tú eres una persona que siempre bendice, pues de la misma manera lo que tú estás dando es de lo que también vas a recibir. Entonces es muy importante, amigos, anotar estos consejos, pensar en nuestras palabras siempre que hablamos y si alguien nos ofende, pues mejor ignorémoslo. Si alguien te tira hate en Facebook, que hoy es muy fácil. Me ha pasado también. Siempre hay comentarios que no son de bendición, que de hecho agradecemos, dicho sea de paso, agradecemos a las personas que nos están visualizando y a las personas que también nos dejan sus comentarios y nos animan. Hay personas que dicen, Dios los bendiga, bonita palabra, sigan adelante. Y eso nos anima, eso nos motiva. Sin embargo, también hay personas que dejan un comentario malo, dejan veneno literal, pero debemos de aprender a ignorar ese tipo de cosas. Mejor ni respondas eso. Si alguien te insulta, si alguien te ofende, mejor ignóralo. Simple y sencillamente no entres en ese juego, porque no vamos a ganar, porque no pertenecemos a ese lugar y cada quien gana en su campo, en su terreno, en su hábitat. Y creo que nuestro hábitat nosotros es en la presencia del Señor donde debe de ser y ahí donde nosotros vamos a vencer las batallas. Entonces, aprendamos a ignorar las ofensas, perseveremos con buenas acciones y que vuestras palabras sean siempre con gracia, tal y como lo dice Colosenses 4:6. Así es, entonces, no, si nosotros seguimos los consejos de la palabra de Dios, también vamos a aprender cuáles son las cosas que no nos tiene la palabra de Dios como consejo, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros aprendamos a adherir esto a nuestra vida, a vivir como el Señor quiere que vivamos. Nosotros podemos vivir como nosotros querramos, pero nuestro resultado jamás va a ser lo que esperamos. Porque claramente la palabra de Dios dice que Él sabe los caminos que tiene para nosotros, que son pensamientos de bien y no de mal, dice en Jeremías 29:11. Entonces, si nosotros creamos nuestra propia moral, creamos nuestros propios consejos a seguir, al final tal vez vamos a llegar a un grado bueno, pero no uno que esperamos. No vamos a llegar al final que esperamos. Solo Dios sabe cuál es lo que tiene para nosotros y solo Dios sabe lo que nosotros también queremos. Entonces, es importante seguir estos consejos que nosotros les estamos compartiendo acá. No lo decimos nosotros, no lo creamos nosotros. La palabra de Dios nos incita a hacer todo esto, nos aconseja hacer todo esto. Por eso nosotros les estamos leyendo todo esto. Y el siguiente viene de la mano con el segundo, que es perseverar en momentos difíciles. Y es que perseverar en los momentos difíciles cuesta, es demasiado costoso, pero también es difícil en ese momento en donde sentimos tanta presión, en donde sentimos tantas cosas que quizá sentimos ya no poder más, es tan difícil descansar. Y recordemos, se me viene a la mente cuando Jesús estaba en la barca y vino una gran tormenta, él estaba durmiendo, estaba descansando. Pero ¿por qué? Si sus discípulos estaban atormentados porque ya casi se volteaba la barca, ¿verdad? Él estaba descansando y es que él estaba descansando en su Padre, estaba descansando en el Espíritu. Vamos a leer lo que dice en Mateo 11:28. Dice de la siguiente manera: Venid a mí todos los que estáis trabajados
y cargados, y yo os haré descansar. Claramente lo dice la palabra de Dios. Lo vamos a volver a leer, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, sí, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dice. Cuando nosotros aprendemos a descansar en el Señor se lleva nuestras cargas, se lleva nuestros pesares. Porque claramente Él dice de esta manera, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy yo manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En esos momentos en donde sentimos que estamos oprimidos, en donde sentimos que estamos angustiados por diferentes circunstancias, cuando sentimos de esa manera, lo que tenemos que hacer es ir hacia el Señor Jesús y descansar ahí. Descansar en ese momento. Por eso digo que esta creo que es una de las cosas que a nosotros como seres humanos más nos cuesta demasiado, el descansar en la presencia de Dios. En esos momentos en donde la tormenta está alta, donde la marea está grande, es tan difícil descansar, porque no creemos que descansar sea oportuno en ese momento, porque con tanta tribulación no puedo descansar, eso es lo que pensamos. Pero acá el mismo Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Dice. Si tú te sentís cansado, te sentís sin fuerzas, donde si tú en esos momentos difíciles sentís ya no poder, Jesús es la solución. Entra a tu cuarto, orar al Señor, entregale todas esas cargas y créeme que Él te va a hacer descansar porque Él lo prometió. Yo haré descansar sus almas, dice. Entonces, cuando nosotros seguimos los consejos del Señor Jesús y seguimos estas palabras, también es importante si te sentís cansado, antes que desmayes, acércate al Señor Jesús y entregale tus cargas porque Él es el que te va a hacer descansar. Eh, Vamos a leer lo que dice en Salmos 23 y del 1 al 3 vamos a leer. Dice de la siguiente manera, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Esto último es tan hermoso porque no solo es que nos ama a nosotros, también por amor a su nombre, Él es fiel con sus promesas. Entonces, es importante que nosotros descansemos y que lo hagamos a los pies del Señor, no a los pies de otra cosa, no a los pies de descansos terrenales, sino que el único que puede saciar y hacer descansar tu alma, ese es el Señor, y por eso es importante que tú y yo, en esos momentos en donde sentimos ya no poder, pues nos acerquemos a Él. Aquí la palabra dice que, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aquí el consejo es, creo que la clave es aprender de mí, como lo dijo Jesús, o sea, no de nosotros, sino que también sé que aprenden de nosotros, pero aquí la Biblia dice, aprendan de mí, aprendan de Jesús, aprendamos de Jesús. ¿Por qué Él dice que mi yugo es fácil, mi yugo es cómodo? Porque la palabra de Dios y sus mandamientos no son pesados. No es como llevar una cruz como Él lo hizo cuando fue condenado a muerte. No, no es pesado, sino que son sencillos y solo exigen entrega y amor. Llevar el yugo, llevar los mandamientos, hacer la voluntad de Dios no es una carga pesada. Lo único que exige es entrega y amor. Entonces, creo que al final, si nos damos cuenta, es lo que sucede en la historia que tú comentaste acerca de la barca, cuando los discípulos pues se preocuparon y humanamente creo que nosotros nos identificamos con los discípulos. Primero queremos resolver las cosas en nuestras fuerzas y por último fueron a despertar a Jesús. No pensaron al inicio de que, bueno, hay una tormenta, pero tranquilos que ahí tenemos al maestro durmiendo, ¿verdad? Creo que a nadie se le ocurrió eso, sino que vieron la tormenta, pues bueno, entonces hagamos algo. Se pusieron a hacer algo, como tú dijiste, es muy difícil descansar porque creemos que debemos de hacer siempre nosotros algo para resolver las cosas.
Y sí debemos de hacer algo, pero lo que debemos de hacer es primero ir al Señor. No es hacer con nuestras fuerzas, sino es ir para ser bendecidos y ser fortalecidos con las fuerzas del Señor. Recordemos lo que dice el texto, te voy a poner a prueba, a mí se me olvidó, donde dice, todo lo puedo en Cristo, ¿quién me fortalece? Ahí lo dice, por ahí, no está tan lejos. Todo lo puedo en Cristo, que es que mi fortaleza, quien me fortalece. Entonces, no podría hacer las cosas si no tengo a Cristo que me da las fuerzas. Y eso es lo que pasaba con los discípulos. Ellos porque no estaban confiando en Cristo, sino que ellos querían con sus fuerzas ver de qué manera estabilizar la barca, pues es que también ellos ahí envían dos pescadores, ¿verdad? De profesión. Entonces yo me imagino que salían los pescadores y tranquilos, ustedes novatos, esto déjenlo a nosotros, que nosotros sabemos cómo tratar am, estas aguas tormentosas, ¿verdad? Y obviamente fracasaron. Y es lo que nosotros muchas veces hacemos. Confiamos en nuestros conocimientos, confiamos en nuestras capacidades y por último dejamos a Jesús. Sino que aprendamos que en medio de una circunstancia primero vayamos a Jesús y digámosle, Jesús, hay una tormenta. Y después de lo que Jesús nos diga o Dios nos responda, entonces ahí ya sabremos qué hacer, ¿verdad? Que Jesús les hubiera dicho, bueno, muchachos, arréglenselas ahí. Entonces ahora sí que se preocupasen, pero no, de hecho Jesús los exhortó y les dijo, qué poca fe tienen ustedes. O sea, los exhortó y los regañó porque tienen poca fe, habiendo él estando en la barca, ¿verdad? Y es muy importante tomar en cuenta todo eso que debemos de aprender a confiar en el Señor entonces antes que en nuestras fuerzas. ¿Por qué es muy importante todo eso? Porque también en Eclesiastés, en su versículo, vamos a ver, en su capítulo 2 dice al final, el proveísta, después de probar muchas cosas, y él dice una palabra, dice, ¿de qué sirve esto? Dice en el versículo 2. Y es que los placeres materiales no pueden dar al hombre esa felicidad completa que anhela su corazón, porque éste está hecho para Dios y solo los bienes celestiales pueden saciarlo. La risa y la alegría faltan muchas veces en la vida y no pocas vienen para alejarse rápidamente. La vida está envuelta en demasiadas preocupaciones para poder dar al hombre una alegría continua, duradera, que pueda constituir su felicidad. Wow. Imagínense, la felicidad completa que anhela el corazón de los hombres no lo vamos a encontrar si no solo es en Dios. Entonces, por eso, estos consejos que la palabra nos enseña los debemos de atesorar en nuestro corazón. No es con nuestras fuerzas, no es con lo que nosotros creemos. Y entonces, hagamos caso a la palabra del Señor. Lo dice el sabio de sabios, lo dice Salomón. Imagínense, lo dice que todo es vanidad de vanidades. Él dice que todo eso se resume en hacer caso a la palabra. Vamos con un último consejo, ¿verdad? Vamos a dar el último consejo, si están anotando, este es el número 5 y ahí vamos dando citas bíblicas, referencias para que ustedes también lo estudien, lo lean y vamos con el último y estamos finalizando ya muy cerca del final. Así es. Esto último, yo lo decidí dejarlo así en la última posición. Obviamente hay más consejos que podemos encontrar en la palabra de Dios, pero esto para mí es importante porque eh, pienso que también muchas veces nosotros lo dejamos a un lado, lo ignoramos y creo que no es lo correcto, no es lo prudente. Y es permanecer alerta espiritualmente. En primera de Pedro 5:8 dice de la siguiente manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, dice. Cuando nosotros ignoramos el área espiritual, y creo que lo hacemos mucho, ignoramos el área espiritual, no vemos lo bueno, tampoco lo malo. Y acá la palabra de Dios nos exhorta y nos dice, sed sobrios y velad. ¿Qué quiere decir velad? Estar alerta, estar velando por algo, ¿verdad? Y acá nos dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, dice. Cuando nosotros nos tranquilizamos, cuando nos mantenemos tranquilos en el área espiritual y no estamos alerta, somos muy expuestos a ser tentados e incluso a ser devorados por el diablo, así como la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?
En Efesios 6:11 vamos a leer también y dice de la siguiente manera: vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si nosotros nos preguntamos cómo puedo velar, cómo puedo hacer para no llegar a esas circunstancias en donde el diablo me vea indefenso, pues acá la palabra de Dios nos tiene la respuesta y dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice. Si nosotros queremos estar velando, queremos estar atentos, alertas espiritualmente, pues tenemos que vestirnos con la armadura de Dios, que es su palabra, que es estar en oración, que es hablarle al Señor, ¿verdad? Entonces, si nosotros seguimos ignorando el área espiritual, va a pasar así, pero nunca vamos a estar seguros si todas las cosas que nos pasan es voluntad de Dios o es causa de que nosotros nos estamos dejando al descubierto. Creo que cuando eso pasa, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Y por eso es importante y nos deja estas aclaraciones el Señor Jesús y Dios, y nos dice que estemos alertas, estemos atentos, velemos, porque hay un enemigo, no estamos solos. Hay un enemigo, pero también existe Dios, existe el Espíritu Santo, existe Jesús que nos va a ayudar, que nos va a guardar en esos momentos en donde nos veremos expuestos. Vamos a leer también el último versículo que lo encontramos en Mateo 26:41 y dice de la siguiente manera: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuevamente acá el Señor Jesús nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad, o sea, el espíritu nuestro a la verdad, que es Cristo Jesús, está dispuesto, dice. Entonces, nuestro espíritu está dispuesto a encontrarse con Jesús. Pero acá dice: pero la carne es débil, dice. Y por eso hay que velar, hay que orar, porque a pesar de que la carne sea débil, cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nuestro espíritu se conecta con el Señor Jesús, porque acá se los voy a volver a repetir, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad, refiriéndose a Jesús, a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil, dice. Entonces, nosotros oremos, velemos, leamos la palabra de Dios, armémonos con las vestiduras de Dios y así poder permanecer, ser fieles, estar firmes, cuidando nuestras palabras, descansando en Dios, perseverando en tiempos difíciles y mantener nuestro corazón con humildad. Muy bien, esto ha sido el programa del día de hoy, consejos de la palabra del Señor. ¿Por qué es importante adquirir sabiduría, adquirir entendimiento? Porque de esa manera nosotros vamos a obtener destreza también en la vida. Y es que quiero acá leer lo que dice el capítulo 5 de Proverbios 1. Dice: oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá destreza. Hemos compartido con ustedes consejos muy importantes, consejos muy valiosos de la palabra del Señor, y también Dios les dice: oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá destreza. ¿Por qué menciona la palabra destreza? Porque dice que necesitamos de eso, y acá tengo es un ejemplo, significa el arte de dirigir una nave. Se requiere destreza para conducir. Vos entras a una cabina de avión y te encontrás con un montón de botones. ¿Y cómo a los capitanes se les queda todo eso, verdad? Un montón de luces. ¿Qué significa cada uno? Un montón de sensores. Y por eso es una bella metáfora para indicar cómo, escuchando los consejos de la sabiduría, se adquiere habilidad y destreza para conducirse con acierto en el triple mar tempestuoso del mundo, de nuestro corazón y de la vida humana. Necesitamos esa destreza para conducirnos con acierto en este mar tempestuoso de nuestro corazón y de la vida humana. Y la destreza solo lo adquirimos cuando oímos, porque al oír es que aumenta su saber, dice, y el entendido adquirirá
esa destreza. Hay que oír y entender lo que estamos escuchando, es lo que la palabra del Señor nos dice. Amigos, esperamos que ustedes hayan tomado notas y si son personas que tienen una memoria fotográfica, pues qué chilero, dennos la receta para tener muchas cosas de memoria que a veces se nos olvidan y pues apliquemos estos consejos de la palabra para que seamos exitosos en todo lo que realizamos. Les deseamos un feliz descanso a todos, desde ya emocionados, se acerca Navidad, Año Nuevo. Bueno, vayan haciendo los preparativos y nosotros vamos a seguir acá y los esperamos el siguiente lunes para los que se conectan siempre con nosotros. Muchas gracias por compartirlo y por sus comentarios de bendición. Que el Señor los bendiga también y feliz noche. Pablito, ya.